a este directo de viernes de las plumas de Simur. Yo soy Plumas y voy a ser vuestra anfitriona por esta tarde, una tarde en la que vamos a volver a uno de nuestros temas favoritos en este canal, en este proyecto, en esta vida, que es el zoroastrismo. Muchísimas gracias a Isilena, he visto 9 mesecitos suscrito y ojo, es que nivel 2. Tremendo nivel 2, tremendo cumbión. Además, Isilena es patron, o sea, Isilena está ahí apoyando el conocimiento. Muchísimas gracias, claro que sí. Muchísimas gracias también a mis patrons, esa gente hermosa que me soporta a mí, a mis idas y venidas y a mi calendario, que es un poco, sabéis vosotros, está como así, hace así un poco mi calendario, especialmente mi Pierre Mursid y Ashdod. Ashdod tenemos que hablar porque me habéis votado cada uno una cosa diferente. Ya hablaremos después del tema, pero bienvenidísimos a este pequeño rincón que por esta tarde se va a volver zoroastriano una vez más. Yo estoy francamente contenta de que esto sea así porque hace muchos meses, hace muchas lunas atrás, empecé esta serie que se llama Una historia del zoroastrismo. Ni siquiera historia del zoroastrismo, porque ya sabéis que a mí las cosas como categóricas no me gustan especialmente. No soy yo muy amiga de decir las cosas como, no, esto es la historia del zoroastrismo. No, esto es una historia del zoroastrismo. ¿Cuál? La que me gusta a mí, porque en realidad os he hablado del Panteón. Mentira. Ofrecí el Panteón y salieron los Amesas Penta. Corrijo. Os he hablado de una introducción grande a lo que es el zoroastrismo. Hemos hablado de la vida después de la muerte y hoy vamos a hablar de ellos, los ellos con mayúscula, que son los inmortales, los Amesas Penta. Y yo estoy increíblemente emocionada. Ay, que no os había saludado, perdona. Hola, Wisdom, que creo que es, si no es primera vez, es de las primeras veces que le vemos por aquí. Hola, The Person in My Soul, ¿cómo estás? Y bueno, esa hola para mi visir, gran visir, mejor persona, el puntal que hace que no se desmorone todo esto. Muchísimas gracias por estar aquí una tarde más. Yo sé que es un poco raro verme aquí en día viernes, pero chica, cosas más raras hemos hecho en esta vida. Y además, este directo es un poco distinto a los demás. El otro día estaba editando uno de los directos, subiéndolo a YouTube, y estoy un poco paranoia agent porque no sé si se oye muy fuerte, porque además yo sé que yo tiendo a hablar con fuerza, entonces no sé si se oye muy fuerte el micro y si... Lulu Jun, ¿qué hago contigo? No lo sé. Bueno... Si tengo que ponerme a gritar un poco más, pues va a suceder. Una persona que habla fuerte. Eso es así. Tengo aquí el té preparado, calentito, porque además hoy hace mucho frío. Y es un té que lleva muchísimo limón. Sabéis que esta que está aquí es la tonta del limón. Así que el visir está conduciendo, por el amor de Dios, visir, me se fije en la carretera. Por favor, queremos que llene. Que llene. Que llegue sano y salvo y llegue fundamentalmente. Entonces, por favor, que no nos llegue un visir por fascículos. Ay, este té es que huele tanto a limón. Ojalá poder daros un sorbito. Además, esta taza, a mí me gustan las tazas así, grandes como mi cabeza, porque pues porque a uno le gusta mucho el té. Así que, bueno... Además, Bocha, os traigo cositas muy interesantes y es que este año, gracias a mis increíbles seguidores, tanto en español como en inglés, voy a celebrar Yalda 2 veces. 2 veces voy a celebrar Yalda 2 veces, esto no es 2, es 4, así que voy a celebrar Yalda, Xiaobei Yalda 2 veces, una el 21 y otra el 22. ¿Por qué? Pues ¿por qué no? Porque además pregunté a mi gente preciosa, a mi gente hermosa de Discord, si querían que hiciese una celebración de Yalda en inglés, porque yo sé que hay mucha gente persa parlante de Irán, que me sigue y que quería ver pues, cómo es esto de que esta persona, que soy yo, que no tiene ninguna relación con Irán, ni familiar, ni ninguna más que el que estoy enamorada, celebraba Yalda, así que yo celebro Yalda las veces que vosotros me digáis, hola Nightingale, ¿cómo estás, bonita? Entonces, ¿qué te pillo de guardia, estudiando, salvándole la vida a alguien? Porque yo creo que Nightingale nunca ha venido a un directo mío y me ha dicho, no estoy en casa aquí tranquilamente sentada, tomándome un café, merendando, haciendo crochet. No, yo a Nightingale siempre la pillo en una situación de riesgo. Así que me gustaría mucho si se puede saber cuál es la de hoy. Hoy justo estaba jugando a los Sims, pues creo que es la situación más normal en la que te has venido a escucharme. Nada heroico. Hombre, también te digo, jugar a los Sims tiene mucho de heroico, ¿eh? Tiene mucho de poesía épica. No me voy a enrollar más, Bocha, el paro que no es muy emocionante.
No me voy a enrollar más, bocha, pero sí que os quiero recordar que tenemos un enlace de Discord, tenemos un servidor de Discord precioso al que yo os invito a venir. Nos lo pasamos muy bien, somos muy buena gente en general. O sea, somos muy estupendos y de hecho voy a poner este enlace porque creo que el otro no funciona por alguna razón que desconozco y que me encantaría veros pasar por allí, por eso, porque somos una comunidad estupenda y ya sabéis que yo pues cada vez estoy más desconectada de las redes sociales, aunque Instagram por otros motivos que no vienen al caso he decidido que lo voy a mantener por lo menos un ratito más, por motivos que como digo quedan a mi discreción. No me enrollo más y ahora sí que sí, bocham. Hola Nana, ¿cómo estás? Hello. Nos vamos a hablar de ellos, los grandes, los llames a Spenta, los inmortales. Este directo tiene una cosa que es distinta y es que, para empezar, os tengo que contar que de los inmortales no tenemos representaciones. Ni del momento ni contemporáneas, y entendedme por contemporáneo todo en la historia del zoroastrismo desde, no sé qué os digo, el siglo VI antes de la era común hasta el siglo X y... hasta el siglo XX, realmente, porque las imágenes que tenemos de los inmortales, perdón, son del siglo XX. Posiblemente del XXI, no estoy segura. Me la voy a jugar y voy a decir del XXI. Entonces, hoy no voy a poder enseñaros nada contemporáneo, así que lo que he hecho ha sido hacer una selección de los atributos y las cosas con las que a ellos se los conoce para cuando hablemos un poquito de ellos. Yo no puedo hablar de zoroastrismo y no poner esta imagen que tengo aquí, que esto es el Farbahar de Persépolis. ¿Cómo es esto de precioso? Bueno, digo el Farbahar de Persépolis porque esta es una de las fotos más famosas, esta es una foto de Wikimedia Commons, pero en realidad en Persépolis hay muchos más Farbahar. ¿Y qué es el Farbahar? Esto. ¿Qué es esto? Esto no es Ahura Mazda. Sé que esto es una de las cosas que cuando te dedicas a un tema como este, que tiene tantos malentendidos y tanta gente que no termina de comprender exactamente cómo funciona el zoroastrismo, esto es una de las cosas que yo más digo y más repito, pero no pasa nada, ya sabéis que yo estoy aquí para repetir todo lo que haga falta. El Farbahar, que es esto de aquí, es una representación de la gloria divina, es decir, de la gracia de Ahura Mazda, que es el dios principal del panteón zoroastriano, del panteón mazdeísta. ¿Es lo mismo zoroastrismo y mazdeísmo? No. Pero para saber eso tenéis otros vídeos en los que ya hablo un poquito más del tema y en general yo voy a referirme a todo el rato del que vamos a hablar, voy a hablar de ello como zoroastrismo y luego os explicaré por qué. Este Farbahar es eso, representa la gloria. Muchas veces la gente ha pensado que esa persona que aparece arriba del todo es de hecho Ahura Mazda, pero no exactamente, porque no tenemos representaciones de Ahura Mazda de este periodo. Al contrario, tenemos un par de representaciones de Ahura Mazda, pero es de periodo sasánida y no tienen nada que ver con esto, más allá de que pues, el hombre sigue teniendo el pelo muy rizado y la barba muy larga. Así que esto no es el... no es Ahura Mazda, ¿vale? Lo vais a ver escrito en un montón de sitios, lo vais a ver publicado incluso en revistas y libros, vais a ver publicado que esto es Ahura Mazda, el símbolo de Ahura Mazda. No, realmente no, es el símbolo de la gloria. ¿Y qué es la gloria? La bendición de Ahura Mazda que legitima a los reyes. Y esto es muy importante, porque esta bendición no suele colocarse encima de cualquier persona, o no es una bendición de la que hablemos de forma general, como... algo parecido puede ser en el cristianismo como la gracia de Dios, que es para todos los creyentes. No. Esto es para los reyes solo. Esto es un símbolo real, es un símbolo de legitimación y prestigio. Es este, el Farbahar. De hecho, si estáis siguiendo mi lectura del libro de los reyes, cosa que os recomiendo increíblemente porque es, ya lo he dicho, el mejor libro que se ha escrito en la historia, habéis oído que hemos hablado del Far, es esta gracia, esta legitimación divina, porque en aquel momento pues, era muy importante que te legitimasen los dioses, y en concreto este dios, para reinar, así que esto sería también el Far, de donde toma sus raíces. El Far, que es una palabra que ya está en persa moderno, es de aquí, que esto en la palabra gracia, en avéstico antiguo y también en avéstico moderno, se dice Harenar. ¿Hablaremos del avéstico algún día? No lo sé, quedaos conmigo y lo averiguaremos. ¿Qué más cosas os quiero contar de los inmortales? Bueno, hay una cosa que es importante mencionar porque otra cosita que vais a ver escrita sobre el zoroastrismo muchísimo, es que es la primera gran religión monoteísta. No lo es.
yo siento, son estas cositas que a las grandes revistas y a las grandes editoriales les gusta mucho publicar, ¿no? El primer llenar espacio con lo que sea de la historia. Y el zoroastrismo, me temo, no es la primera religión monoteísta, porque el zoroastrismo de hecho es enoteísmo y lo vamos a probar hoy, que vamos a hablar de diferentes divinidades, porque el enoteísmo es un fenómeno religioso que es un poquito complejo, es un poquito diferente. La gente no suele verse esto en clase, no sé por qué, o sea, se habla de monoteísmo y de politeísmo, pero el enoteísmo, que además es bastante extendido, yo pensaba que solo era el zoroastrismo, pero no, hay muchas religiones y muchas creencias que se pueden cobijar bajo este término. El enoteísmo consiste en que hay una figura divina que es la principal y la más importante, que en este caso sería Ahura Mazda, pero debajo tiene otra cantidad de divinidades que pueden ser más o menos. No hay un número delimitado, pero en ese enoteísmo, debajo de esa divinidad principal, caben todas las divinidades que pues, se quiera. Y esas divinidades son igual de importantes entre ellas. Siempre hay ranking, evidentemente el dios principal es el dios principal, pero a lo que me refiero es que, por ejemplo, cuando en épocas sasánidas se empieza a dar mayor relevancia a ciertos yazatas, que ya hablaremos algún día de los yazatas, porque es que yo estoy que me muero de ganas de hablar de ellos, eso no es de ninguna forma irrespetuoso hacia Ahura Mazda, para nada, pero son divinidades, son entidades divinas a las que también se les da mucha importancia. En el momento hay una entidad divina a la que tú le estás ofreciendo tu tiempo, tu rezo y tus sacrificios, tus ofrendas, yo creo que ya no podemos hablar de monoteísmo. Así que, no, el zoroastrismo, el mazdeísmo no es para nada una religión monoteísta. Ahora, el zoroastrismo, porque ahora mismo es zoroastrismo, es una religión que sigue viva, es una religión que sigue practicándose, y eso quiere decir que ha evolucionado. Estamos hablando de una de las religiones más antiguas de la historia. Año 1700 antes de la Era Común, calculamos que pudo haber empezado a forjarse ese germen que más adelante se convertiría en el Mazdayasna, el mazdeísmo. Y hasta hoy, es decir, existen los zoroastrianos todavía. Entonces, claro, los zoroastrianos a día de hoy sí que es verdad que su religión es bastante más de tinte monoteísta, porque los yazatas no es que hayan desaparecido, pero ya no tienen tantísima importancia, cosa que es solamente normal. ¿Qué me dices, Wisdom? En las religiones politeístas también hay dioses que están por encima de otros dioses, ¿no? Quiero decir, Zeus. Pues no tengo ni la más absoluta idea de qué tipo de religión es la religión griega. Pero de verdad, o sea, no es que no quiera contestar a tu pregunta, es que no lo sé. No la conozco tanto como para saberlo. Si hay algún tipo de jerarquía, eso es enoteísmo. De hecho, fijaos, ya que os gustan estas cosas, henotheism. ¿Lo voy a encontrar en español? Vale, el enoteísmo del griego henos, que quiere decir uno, y theos, que es Dios, es la creencia religiosa según la cual se reconoce la existencia de varios dioses, pero solo uno de ellos es suficientemente digno de adoración por parte del fiel. El enoteísmo se refiere en particular al culto de un dios único y dominante sin negar la existencia o posible existencia de otras divinidades inferiores. Y yo no sabía esto, pero el término se acuñó en el siglo X, entre el XVIII y el XIX. Cuidado. Yo aquí considero que la religión clásica pues no entra dentro de esto. Lo dicho, no soy una experta, lo mío es el mundo iranio. ¿Por qué digo que el enoteísmo sigue que aplicar en el mundo iranio? Porque siempre, por encima de todo está Ahura Mazda. Y me explico. Bueno, voy a poner como ejemplo a uno de mis yazatas favoritos. ¿Por qué? Pues porque este es mi directo, bacha, sabéis a lo que venís. Que es Berezragna. Berezragna es el yazata de la victoria. Y de hecho tiene varios rezos escritos a él y es uno de los yazatas más divertidos de conocer. Siempre que uno se dirige a Berezragna, en los himnos, en las plegarias, en todo, tiene que dirigirse primero a Ahura Mazda, aunque esté hablando con el yazata. Pero Ahura Mazda siempre está ahí. Hasta donde yo sé, en la mitología clásica, en la religión clásica, estoy hablando de la Grecia clásica, no hacía falta mencionar a Zeus antes de todo. No lo sé, puedo estar metiendo la pata, pero es que, como os cuento, es que no es mi ámbito de investigación, así que no tengo ni idea de qué se hace en asuntos clásicos, pero lo bueno es que tenéis a un montón de divulgadores estupendos, la Clasicoteca, Roma nos hizo en un día, la mitóloga, a los que podéis ir a buscar y dejarles un mensajito para que os resuelvan estas dudas. Yo lo siento mucho, Grecia y Roma aquí, pues... la diferencia es que tampoco pillo la diferencia entre la griega y el cristianismo católico. Ahí tampoco sé decirte, yo de cristianismo sé incluso, puede que un poquito menos de mitología griega.
No lo sé, la verdad es que no lo sé. Y no conozco a nadie que haga divulgación del mundo de historia del cristianismo. Si no os lo recomendaría también, pero la verdad es que no lo sé. Vamos a volver a los inmortales, hecha esta introducción y entendiendo qué lugar ocupan. Y digo ocupan porque voy a intentar una cosa que es muy difícil y es intentar transmitiros hasta qué punto son importantes. Porque los Ameshaspenta no siempre fueron entidades separadas y para mí esto es lo más chulo de todo, su evolución. Así que vamos a empezar con una pequeña introducción a ellos, ¿no? Y empezamos por su nombre. ¿Qué quiere decir Ameshaspenta? Me habéis escuchado llamarlos inmortales mucho y es que eso más o menos es lo que significa su nombre, aunque es bastante difícil de traducir al español. En inglés se habla de los bounteous o bountiful immortals, que bountiful es algo así como abundante, fértil, fructífero, es decir, que tienen riqueza en su interior, ¿no? Que llevan con ellos una riqueza muy grande y bueno, esto es en avéstico tanto moderno como avéstico antiguo. Me vais a ver variar entre esas dos porque es que sí, avéstico, tenemos avéstico antiguo y avéstico moderno, joven. Es que en inglés se dice joven, es young y old, entonces no sé si sería correcto decirle joven. Creo que no, y creo que un profesor ya me corrigió esto en algún momento, pero es que no sé cómo se dice en español, sería... Vamos a decir moderno. Moderno, te estoy hablando yo del año que tapó un pinfuegos, pero moderno para su época. Entonces, esta expresión, los Ameshaspenta, es algo que no sucede en los textos más antiguos, pero que posteriormente tuvo muchísima importancia. Entonces, vamos a intentar hablar de ellos. Y bueno, tienen muchísima relación. Es verdad que hay muchísima relación con los cultos védicos, pero yo no me voy a meter ahí dentro. ¿Por qué? Porque ese sería otro directo completamente diferente y además yo no controlo tanto sobre el vedismo como para hablaros de él, pero bueno, ahí está, que sepáis que tiene relación con India y con cultos que probablemente vinieron de mucho antes, que son los cultos indoiranios, que compartían divinidades, compartían formas de culto, pero llega un momento en el que eso se separa y por un lado aparece el Madhyayasna, que es el zoroastrismo, y bueno, el zoroastrismo, maddeísmo, tal, y por otro lado aparece la religión védica y... evoluciona por otro lado. Me estoy yendo... en este caso no me he escrito un guión tal y como lo hago antes. ¿Por qué? Pues porque para mí los Ameshaspenta es un tema disfrutón, es un tema de gozo, es un tema de hablar con vosotros, de charlar y hablaros de ellos simplemente como yo me apetezca. Tengo una estructura, más o menos. Bueno, entonces, ¿qué son los Ameshaspenta? ¿Quiénes son? ¿De dónde salen? Si he dicho yo que no aparece en los gazas. Y ahí es donde yo me pongo un pin en la cabeza recordando que la próxima entrega de esta historia del zoroastrismo tiene que ser hablar de los textos, de los libros y tal, pero así como muy rápido, los gazas son los textos más antiguos que conservamos del zoroastrismo. Y hay personas que piensan que fueron escritas por Zaratustra mismo. A mí no me gusta nada decirle Zoroastro, pero es perfectamente válido y vosotros lo podéis llamar como queráis. Tenéis Zartosht, que es el nombre en persa, Zaratustra, que sería el nombre más cercano al persa adaptado, y luego Zoroastro, que es como lo dicen los griegos. ¿Por qué? Pues porque los griegos, pobres míos, yo les entiendo, se tuvieron que hacer un lío en la lengua y hay veces que lo intentan y lo adaptan un poquito y hay veces que directamente dicen, no, o sea, vamos a cambiarles el nombre porque nosotros no podemos, ¿no? Entonces, en esos gazas no aparecen los... no aparecen los Ameshaspenta como tal, porque no aparecen como entidades separadas, sino que aparecen como características propias de Ahura Mazda. ¿Y eso? Eso es lo más bonito del mundo. Luego más adelante, en otros textos como por ejemplo el Menogijad es un libro... Es que os tengo que hablar de tantas cosas, bocha. Yo no me aguanto. Os tengo que hablar de tantas cosas. El Menogijad es un libro que es tan bonito y lo más chulo es que está disponible para leerse en inglés. Me temo así que si queréis que os ponga aquí abajo el link,
decídmelo porque es tan bonito ese libro. ¡Oh! Es una pasada. Bueno, y el Buddhismo es otra pasada. Los textos del zoroastrismo en general son maravillosos. Todos. No lo digo yo, lo dice la ciencia. Entonces, os comentaba que los Ames Spenta son... Sí, me imagino a Nightingale jugando a los Sims. Sí. Pues mirad, os voy a pasar una página web que es maravillosa, que es esta de aquí, que es avesta.org, donde podéis vosotros... Podéis ahí mirad todo lo que queráis, pero además aquí os voy a pasar el Menor y Gerard, el espíritu de la sabiduría, que es un libro con el que yo reconozco haber estado obsesionada durante buena parte de mi vida. Porque estoy un poquito loca. Entonces, vale, en los Ames Spenta, al principio, como digo, no hay una fuente que nos hable de ellos tal cual, así como, mira, estos son los Ames Spenta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, más 1. También vamos a hablar del tema, sino que son características que se derivan del propio Ahura Mazda. Y de hecho, dejadme un segundo, guacha, que yo voy y vuelvo porque... Os iba a enseñar el capítulo que tengo en el libro Miradas de Irán, en el que hago una introducción corta al zoroastrismo, y me he dado cuenta de que no lo tengo. ¿Y por qué no lo tengo? Porque lo presté a quién, a un miembro de mi familia que espero que me lo devuelva pronto. Pero sí, no tengo el libro, pero en mi capítulo de Miradas de Irán os cuento un poquito más de todo esto. Los Ames Spenta aparecen como... como personalidades, ¿no? Como derivaciones personales del propio Ahura Mazda, como cualidades que tiene el propio Ahura Mazda. Y entre todos forman lo que llamamos el hepteto. Hepteto es una palabra espantosa, pero existe en español. En inglés se llama heptad. Heptad quiere decir 7, es el grupo de 7. Porque está el quinteto y el sexteto, pues está el hepteto, que es horrible. Y ahí está el hepteto, que son Ahura Mazda y los 6 inmortales. Porque sí, los Ames Spenta son 6 más 1. Ahora hablaremos de ese séptimo/octavo que no sabe muy bien si entra o si sale. Entonces, vamos a ver. Bueno, vamos a cambiar un poquito la imagen porque ya llevamos un rato con esto. Tengo de imágenes, claro, yo me he puesto a mirar, pero yo quería... ¿Dónde está? Este no es. Este tampoco. Yo tenía... Septeto porque son 6 más 2, ¿entendido? Sí, es que tiene tela. Aquí está el templo de fuego de Bakú. Esto está en Azerbaiyán. Este Ateshga es templo del fuego, pero realmente Ga quiere decir sitio. Doneshga es el sitio del conocimiento, o sea, la universidad. Y... ¡Tara! Entonces, Ateshga quiere decir el sitio del fuego, o sea, el templo del fuego. ¿Qué es el Spenta? ¿Vale? Porque es el Amesha Spenta. ¿Qué es Spenta? El Spenta, literalmente, quiere decir el espíritu. El espíritu en el sentido de la fuerza vital, el pulso vital, esa entidad sobrenatural que tenemos algunas de las criaturas de la creación según el mazdeísmo. ¿Y por qué digo algunas? Porque no todas están imbuidas de ese Spenta, ¿no? Entonces, aquellos que tienen el Spenta, que es algo positivo, son los que derivan directamente del propio Ahura Mazda. Y en el Yasna Hapton Haiti, que es Yasna es una oración. Os tengo que hablar de los textos. El Yasna es una oración, es cuando aparecen los Amesha Spenta y se habla de ellos como eternos, o sea, no fallecen nunca, siempre son beneficiosos, siempre están movidos por un buen propósito. Siempre. Acordaos también que una de las premisas del zoroastrismo es, a ver si lo digo bien,
Humata, Jukta, Hubarsta, que son buenos pensamientos, buenas palabras, buenas acciones. Eso seguro que lo habéis escuchado Bueno, en realidad es como bien pensado, bien dicho, bien hecho. Good thoughts, good thoughts, good words, good deeds. Es el conjunto. Entonces, todo aquello que trabaje en aras de ese precepto está considerado como que tiene el espenta. ¿Quiere decir eso que los humanos podemos tener el espenta? Sí. De hecho, algunos lo tienen. Y en el principio, como os comentaba, los Ameshspenta son partes de la personalidad de Ahura Mazda. O sea, que no se veneran por separado. Simplemente se considera que Ahura Mazda está formado por estas cosas. ¿Cómo que pasa? Tema serio, Eternos, mi mente. Por favor, no pienses en los Eternos de Marvel. Pues mira, no se me había pasado ni por la cabeza. Pero es que entiendo que te hayas ido allí porque pues vivimos en la época en la que vivimos y estamos expuestos al marketing. Además, eterno es una palabra, digamos, que está cogida un poco con pinzas. Entended que yo os estoy traduciendo a un idioma en el que todos podemos comprender términos que son muy complejos, porque realmente no es eterno de eternal, es ever living. Quiere decir que siempre está viviendo, que siempre está existiendo. ¿Quiere decir eso eterno? Pues más o menos, sí, pero no tenemos otra palabra. Si no, si estuviera haciendo directo de inglés, no diría eternal, diría ever living, porque es un poquito más exacta. Pero no sé traducir ever living al español. Si se os ocurre una forma mejor, yo os invito a que me lo digáis. Porque a mí ahora mismo no se me ocurre. Como os contaba, estas personalidades atienden a diferentes aspectos de Ahura Mazda. No me distraes, que va, para nada, para eso estáis aquí. Yo elegí hacer vídeos en directo en Twitch porque lo que más me gusta es la interacción con vosotros. Si yo quisiera que nadie me interrumpiese, probablemente os grabaría esto o haría vídeos en YouTube. Así que no hay ningún problema. Esto es lo bonito de Twitch, o por lo menos a mí de más me gusta. ¿Qué son estas cosas? ¿Qué son? ¿No? ¿Qué aspectos del creador? Porque, bueno, igual no lo sabéis, pero Ahura Mazda quiere decir el señor sabio, perdón, y uno de los epítetos que tiene Ahura Mazda es el gran creador, porque Ahura Mazda es el que ha hecho la creación y básicamente lo que hacen las distintas personalidades de Ahura Mazda, sé que suena un poco raro esto de las personalidades, pero son como aspectos, son... Sí, podríamos decir aspectos, podríamos decir formas que tiene Ahura Mazda de manifestarse y cosas que puede hacer, en realidad. Digamos, atributos, esa era la palabra que no me salía. Atributos que tiene Ahura Mazda en sí mismo. Entonces, yo creo que podemos empezar ya a hablar de ellos. Y no sé por cuál empezar, o sea, estoy hasta nerviosa porque no sé por cuál empezar. Pero yo creo que va tocando empezar por uno de los más poderosos y de hecho el que se considera como el primero de ellos y es Asha Vahista. Asha Vahista o la mejor verdad. The ultimate truth. La verdad absoluta. El concepto del Asha en el zoroastrismo, el mazdeísmo, el Madhyasna es increíblemente importante. Ojalá poder hablaros de Asha, solo de Asha, durante hora y media. Porque es que es tremendo. Entonces, los Ameshspenta, al representar cualidades y atributos de Ahura Mazda, cada uno tiene atribuido uno diferente. Asha es la verdad. La verdad absoluta es la ultimísima verdad, la verdad más pura, la mejor, la más importante de todas. Y eso es lo que representa Asha Vahista. Esta imagen que tenemos aquí de Asha Vahista es de Hannah Shapiro y es esta que os comentaba antes, de la única ilustración que tenemos del siglo XXI, porque no sé de cuándo es, pero la vais a ver también por un montón de sitios, y son imágenes muy romantizadas en el sentido de que, bueno, tienen una cierta base histórica, pero en general, por ejemplo, lo de la balanza, pues la balanza no la llevaba Asha, sino que la llevaba Rashnu, que es otro Yazata,
Pero sí que te aparece aquí el fuego. ¿Por qué? Porque Asha es la palabra que se utiliza tanto para la verdad como para el fuego. Porque el elemento al que está vinculado Asha bajista es efectivamente el fuego. Que, sorpresa, no lo veíamos venir de ninguna de las maneras. Sí, evidentemente es el fuego. Digamos que este es un tema un poco difícil de tratar porque es circular, en el sentido de que todo está vinculado con otra cosa. Y es que en la creación Ahura Mazda, aparte de sus 7 aspectos, también hizo 7 elementos, y por eso son 7 los elementos de la mesa de Nowruz. Cada uno de los Ameshas Penta tiene vinculado un elemento. Asha bajista es el fuego. Asha bajista es el nombre navéstico, pero tiene otros más, ¿no? Como Ardovahist o Ordivehest en persa, en Pahlavi. Y esta correspondencia con la verdad, esta relación entre el fuego y la verdad, no es arbitraria, no es una cosa, no es simplemente una asociación de conceptos fácil, ¿no? Sino que es algo muy importante, porque el fuego es uno de los elementos más importantes dentro del Mahayasna. Es increíble el papel que juega en el culto. De hecho, de forma, digamos, errónea, a los zoroastrianos se los conoce como los adoradores del fuego. Los zoroastrianos no adoran el fuego, ya dicho sea de paso, no es verdad, sí, pero es cierto que el fuego es un elemento muy importante. ¿Por qué? Porque representa la verdad. La verdad es lo más puro que tenemos los seres humanos, que existe en esta creación, y por eso tienen un Spenta, un Amesha Spenta solo para ellos. Asha, además, es el Amesha Spenta que está esperando. Bueno, a veces es Asha, a veces es otro de ellos, que está esperando al otro lado cuando las almas de los piadosos llegan a la morada del mejor propósito, que no es el cielo, es la morada del mejor propósito. Ahí está Asha con ellos. ¿Por qué? Porque ese es el hogar de la pura verdad. Es el hogar más puro y más hermoso de la verdad. Os voy a enseñar. Veo que Wisdom tiene otra pregunta, y lo que voy a hacer va a ser enseñaros a Asha ballista otra vez. ¿Por qué? Pues porque me encantan estas imágenes. Y además lo voy a dejar aquí con el fuego detrás. El motivo de que lo tenga a un lado, ahora lo veréis. Dice Wisdom, el 7 es porque sí, porque en Roma era un número de la suerte. Se lo ponían a todo. El arco iris, por ejemplo. Igual viene de antes y de otras culturas. Muchos 7 veo. De hecho, sí. De hecho, el 7 es un número que ha tenido muchísima importancia en el mundo antiguo y tiene muchísima tradición antes de la cultura grecolatina. No puedo hablar por Grecia y por Roma, pero en Irán, en la zona del Persianato, en la zona de la planicie irania, el 7 responde a una ordenación cósmica. Ya en Babilonia ya es importante. En Mesopotamia ya el 7 ya era un número importante, pero estamos hablando de Irán. Y en el mundo de la ordenación cósmica, en el mundo iranio se cree que había 7 climas. 7 climas son 7 zonas del mundo. ¿Por qué? Porque Ahura Mazda, como os he comentado, creó 7 elementos y tiene 7 personalidades, tiene 7 atributos. Entonces, no sé si se tomó de ahí, de estas culturas orientales. Odio eso que acabo de decir. ¿Por qué lo he dicho? Mal. No sé si tomó de ahí, de préstamos y de relaciones con Mesopotamia primero y la planicie irania después, pero el número 7 es un número que tanto en la península arábiga como en el Mahayasna es muy, muy importante. Qué guapo Asha bajista ahí con el fuego, me encanta. Nunca pensé que te oiría decir cultura oriental. Pues lo he dicho más de una vez, ¿eh? Lo que pasa es que no estoy orgullosa de ello. No te creas tú que me gusta decir esas cosas. Es como desbloquear un nivel. Sí lo es, sí. ¿Qué os estaba hablando? Estaba hablando de... de Ardovahist, que es la mejor verdad. Bueno, verdad también, o sea, no solamente la verdad, sino es que no sé cómo. Claro, mis fuentes todas están en inglés. Mis fuentes están todas en inglés. Entonces, quiero buscar cómo se dice esta palabra en español. Porque. Sí, rectitud, justicia, virtud, honradez. Sí, la verdad. La verdad. Así es. Y ese es Asha bajista. Vamos a ir con el siguiente, que me gusta, porque me invita a contaros una cosa muy curiosa, y el siguiente es uno cuyo
nombre es más difícil de pronunciar de todos, por lo menos para mí. Y es, bueno, Shahrevar en Pahlavi, en persa medio, Khshatra Vairilla en avéstico. Es esta persona de aquí. Voy a recordaros esto cada vez que enseño una imagen nueva. Esto no es una imagen contemporánea. Esto es una imagen hecha a posteriori. Esto es una imagen artística hecha después por un artista. Y no tiene, está inspirada por fuentes, digamos, un poco más antiguas. Esta le va más a los Sasánida, pero no es contemporánea. Si no recuerdo mal, nos dice ahí, si leen en el billar hacer un 7, romper el tapiz de juego. No lo sé. Mis conocimientos sobre el billar son limitados, por no decir inexistentes. Khshatra, este es especial. Este es especial porque este es... su nombre se traduce como el dominio que se desea, o sea, el reino que se desea. Y el elemento, te preguntarás, ¿no? El elemento con el que está asociado Shahribar o Khshatra Vairilla, es este. A ver, ¿qué me vais a decir? No es un elemento. ¿Te refieres a...? No. Esperad. El elemento con el que está relacionado es este. ¿Qué me vais a decir? El cielo no es un elemento. Lo sé, pero aquí sí. ¿Pero no será el aire? No, es el cielo. Khshatra Vairilla es el protector del cielo. Y el elemento que guarda es el metal. ¿Por qué? Porque en el zoroastrismo, en el mapeísmo, el asmón, dependiendo, asmón es cielo, que es una palabra que por cierto se utiliza en persa, quiere decir asmón, quiere decir cielo, dependiendo de la fuente que consultemos, el cielo está hecho de metal o de cristal. Que es una pasada como muy pocas otras. La verdad. O sea, el viento en el Mahayasna está hecho de metal. Khshatra Vairilla es el señor de todos los metales. ¿Cómo te quedas? ¿Cómo es esto de chulo? ¿Cómo es esto de increíble? ¿Cómo es esto de extraño para nosotros? Porque diríamos, ¿pero qué usted me está diciendo? Pero así es. Así es, el cielo está hecho de metal. El cielo está hecho de metal o de cristal, porque la palabra es la misma. O sea, la palabra es la misma para metal que para cristal. Y eso además no me puedo extender, pero ojalá alguien, hojas del bosque, te estoy mirando a ti, ojalá alguien lo haga, porque la palabra es la misma y eso nos dice muchísimo qué tipo de relación tenían los iranios con su entorno y cómo entendían su alrededor natural. Y además, el cielo estaba tan pulido, tan pulido, que por eso reflejaba la luz. Es que tiene todo el sentido del mundo. Dios, amo a los Avesespenta. Khshatra, como fan, además, como fan del Metalhead y más heavy que una lluvia de hachas, que es esta que os está hablando, me pasa un poco como a los Heroes, que también me imagino al señor del metal, como alguien muy fan de Children of Bodom, Arch Enemy y In Flames. Y este es Khshatra Vairilla. Khshatra Vairilla, como digo, representa el dominio, os he dicho, el dominio deseable. ¿Y qué es el dominio deseable? Vale, el dominio deseable es... ¿cómo os cuento esto? A ver... Es que es un poco difícil. El dominio deseable es como que Khshatra lo que representa es el deseo que tiene Ahura Mazda para la creación, aquello en lo que Ahura Mazda desea que la creación se convierta, lo que sería el estado perfecto de la creación. Ese es eso es lo que representa
la idea de Xazra Vairilla. Además, en realidad es muy interesante porque el cielo se considera que es una de las primeras creaciones y esto tiene un poco que ver con el proceso histórico, porque para la cosmogonía de la de piedra, y estoy hablando del 4000 al 2000 antes de la era común, la piedra era uno de los elementos fundamentales y claro, Xazra, es que esto es muy difícil, ¿vale? Yo sé que es muy complicado, así que voy a intentar ordenar mis ideas. Tenía que haberme escrito un parrafito al respecto de esto. A ver, los Amesas Penta y Ahura Mazda son muy antiguos, mucho más antiguos de lo que podemos pensar. Igual no con estos nombres, pero su esencia es muy, 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 muy antigua. Estamos hablando de que, os comentaba antes que probablemente el germen del zoroastrismo, el germen del Madhyasna, empezó a forjarse ya por el 1700 antes de la era común. Eso ya es edad de bronce, pero viene de más atrás. Y la piedra, al ser tan importante, en la cosmogonía más antigua se creía que el cielo estaba hecho, pues, como he dicho, cristal, metal pulido o piedra. Piedra muy, 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 muy pulida. Con el paso del tiempo ya fue cuando apareció el metal como la piedra más dura de todas, que es el hierro. Entonces, el cristal en el Madhyasna se creía que venía del metal y de la piedra juntos, que aparecía el cristal. Xazra Vairilla es una Ameshaspenta muy particular porque cuando aparece por primera vez no tiene vinculado un elemento. El elemento del cielo se vincula después. Pero esto se contradice con otros textos en los que dice que el cielo, hecho de metal, piedra o cristal, es la primera de las creaciones, o al menos una de las primeras. La primerísima, por lo menos en la que coinciden más fuentes, es el fuego. Entonces, yo creo que por eso a mí, todos me encantan, ¿vale? Me vais a ver decir que ay, es que este me gusta mucho, es que este me gusta mucho. Todos me encantan, todos me apasionan. Xazra Vairilla es alguien que me despierta muchísima curiosidad, justamente por lo confuso que es. Por lo confuso que es su existencia, ¿no? Como su evolución propia le ha instaurado como señor de los metales, que es una cosa que a mí, o sea, guardián de los metales, pero por favor, si esto es una cosa, señor de todos los metales, es que yo quiero ese título. ¿Qué dices, Aisilena? ¿Cómo conocían el metal si son tan antiguos? Bueno, porque estamos hablando de que para 1700 ya había metal, ya se había descubierto el hierro y ya aparecían las primeras herramientas hechas de bronce y otras aleaciones. Entonces, lo que estoy intentando comentaros con la antigüedad es que el germen es muy, muy, muy anterior. Probablemente, tienes razón, cuando todavía el metal no se utilizaba, por eso os he dicho que el cielo les parecía que era de piedra pulida. Después, piedra más metal igual a cristal, pues el cielo tiene que ser de cristal. Y no, los Madhyasnas, los zoroastrianos, no tenían miedo de que se cayera el cielo sobre la cabeza de ellos, porque el cielo era una tapa, era una caja. El cielo era una tapa que se abría y se cerraba, pero nunca se iba a desprender. ¿A qué eso no lo sabíais? Tenemos la forma plana, tenemos la forma de pelota, pero no teníamos el mundo en forma de caja. ¿Por qué? Pues porque el Madhyasna, es que pues el Madhyasna. Hemos hablado de Asha, hemos hablado de Xazra, vamos a hablar... ¿De quién vamos a hablar? Bueno, vamos a hablar de las gemelas. ¿Y por qué digo... sí, cajaplanistas. ¿Por qué digo las gemelas? Porque estas dos entidades de las que os voy a hablar ahora, aparte de que se ha considerado que son... que van unidas la una a la otra por lo que representan, yo siempre he hablado de ellas juntas. Siempre he hablado de ellas juntas. No me preguntéis por qué, pero desde siempre, desde que empecé a estudiarlas. Y ellas son Haurbataat y Ameretot. Haurbataat es la totalidad. Haurbataat es la totalidad. Y esto es súper interesante y ahora os diré por qué. Y Ameretot es lo que traduciríamos como inmortalidad. La inmortalidad o esa ever existence, esa existencia que no se extingue nunca. Haurbataat, también llamada Hordod, y Ameretat, también llamada Amurdod,
son la hipóstasis de lo que mantiene la creación con vida. ¿Por qué? Porque Haurbatat es el agua y Ameretot son las plantas. Vamos a ir primero con Haurbatat. Acabo de decidir yo que ella es la mayor. ¿Por qué? Pues porque sí. Y está, como suelen mencionarse prácticamente juntas, siempre están en binomio. Y además estos términos sí que aparecen en los gazas, pero no, ojo, no como entidades separadas, sino como personalidades, como cosas que puede hacer Ahura Mazda. De hecho, Ahura Mazda es... pensaba que se había pasado la imagen. Un segundo, Meretat, ahora volvemos contigo. No como... Son aspectos, son posibilidades de Ahura Mazda, cosas que puede hacer. Haurbatot, además, que es una cosa que a mí me parece bellísima, os contaba que es importante que sea la totalidad porque Haurbatat representa el agua. Y el agua es total. Cuando el agua accede a un espacio, lo cubre por completo. Por completo. Es que me parece a mí, igual estando yo callada, no digo mucho, pero me parece que es preciosísimo. Preciosísimo. Mientras que Haurbatat es el agua. Aquí la tenemos a ella, arrecha, preciosa, bella. Por otro lado, luego tenemos a su igual, que es Ameretat. Pero Ameretat, yo os he traído una imagen para poneros, porque no encuentro dónde está. Aquí, a ver, Haurbatat, quítate un segundo. Y luego tenemos a Ameretot, que representa a las plantas. Y Ameretot es ese concepto, esa hipóstasis de el no morir nunca. Y es muy interesante que sea las plantas. ¿Por qué es la guardiana de las plantas? Porque las plantas no mueren nunca en la naturaleza. Las plantas, por favor, ahorraos los chistes de gente que mata plantas en macetas. Sí, lo sé, a mí también me ha pasado, pero estoy hablando de las plantas en la naturaleza, que nunca mueren. Nunca mueren, siempre están ahí. E incluso cuando la planta se muere, deja el germen para la siguiente o se convierte en composta que puede servir para que otras plantas que tiene alrededor sobrevivan y progresen. No sé si esa es la palabra que estoy buscando en español, pero sí, que sigan, que se mantengan con vida. Entonces, claro, Ameretot representa todo eso. Lo que tiene detrás Ameretot son las flores del azafrán. ¿Por qué? Porque además yo, para ilustrar este capítulo también pues os he querido traer imágenes que tengan que ver con la cultura irania. Y por un lado teníamos el azafrán, el saffron, y luego teníamos el sonbol, que es el jacinto, que además es una de las flores de Año Nuevo, que en la mesa de Noruz, así que es bastante común, si habéis visto mi mesa de Noruz algunos años, que hayáis visto los jacintos. Vamos a ponerlas a las dos un momento, porque Ameretat y Haurbatat tienen cosas bastante interesantes en común. Y el primero de ellos, además de que voy a poner aquí, los voy a poner a las dos. Además de que van siempre juntas, parece que las dos palabras, tanto Haurbatat como Ameretot, son las dos entidades que están relacionadas con un carácter femenino, claramente, porque mientras que hay otros Ameshas Penta que tienen una conexión que podría indicar algo masculino, pero es más neutro que otra cosa, Ameretot y Haurbatat tienen esa conexión lingüística con entidades femeninas. Por eso se representan en las ilustraciones modernas como mujeres. Y además son increíblemente populares, porque la literatura del zoroastrismo, tanto Ameretat, Haurbatat como otra que vamos a ver más adelante, son de las tres más nombradas o representadas, pues porque porque son fundamentales, ¿no? El agua y las plantas. Además, también están en algunas inscripciones en Pahlavi,
aparecen como relacionadas con las mujeres también directamente. Son poquitas las menciones, pero también las tenemos. Y por su relación con el agua y con las plantas, Ameretat y Haurbotat están relacionadas con la comida y la bebida. Otra cosa que es increíblemente fundamental para sobrevivir. Entonces, Ameretat y Haurbotat son las dos que mejor representan la vida. La vida y la esencia de vivir, por eso son la totalidad y lo imperecedero. Casi más que inmortal, me gusta más imperecedero, ¿no? Como esa condición de no morir, que parece además que es una expresión que viene también de los cultos védicos, de las culturas indo-iranias. Hemos hablado de Ameretat, hemos hablado de Haurbotat y ahora toca que hablemos de otra grande que, bueno, ya a esta le tengo cierto especial cariño, pero por un tema personal. Esta es Spenta Armaiti. Y Spenta Armaiti es la tierra. Spenta Armaiti es la tierra. La tierra, el suelo, no el planeta, el suelo, el propio suelo. Las montañas, la tierra fértil, la roca, es muy bonito. Bueno, el nombre de Spenta Armaiti es algo así como la poderosa devoción, ¿no? Spenta es el espíritu, que ya lo conocéis de antes, y Armaiti es la piedad, la devoción, este sentimiento de entrega religioso que tienen las personas con fe. Y, por supuesto, como no podía ser de otra manera, para ilustrar a Armaiti, yo me he traído la que es mi montaña favorita del mundo. Sí, se puede tener una montaña favorita del mundo, y la mía es esta. Es el monte Damavand en Irán, que yo nunca he visto así en directo, porque nunca le he visto la cumbre. Una vez que estaba muy despejado en Teherán, creo que la vi, pero no sé si fue que yo quise verla y tuve muchas ganas de verla y por lo tanto la vi, o que de verdad yo estaba viendo el monte Damavand. Pero como yo estoy aquí para enseñaros otras tantísimas preciosas montañas de Irán, tenemos el Damavand y tenemos el Alamkhu. El Alamkhu es otra de las montañas más altas y esta es preciosa, pero esta es un poco más peligrosa. El Alamkhu hay que subirse con un poco más de cuidado. No es que el Damavand sea amable, porque son 5.200 metros de bestia parda, pero también es una montaña muy importante. ¿Vivo en Irán? No, Sergom creo que se pronuncia el nombre. Viví en Irán durante unos meses por motivos de mi tesis doctoral y la verdad es que es un país que amo con todo mi corazón. ¿Qué más? Bueno, Spenta Armaiti es, digamos que de todos los Amesha es la más amesha de todas, en el sentido de que al representar la tierra fértil es la que permite que todos estemos vivos. De ella brotan las plantas, de ella brotan los ríos y ¿os acordáis que cuando estuvimos hablando de la vida después de la muerte en el zoroastrismo, de la escatología, os dije que no enterraban o que en general la doctrina, una vez sobre todo pasado en la época sasánida, es que no se entierra a los muertos? Este es el motivo, y es que Spenta Armaiti es sagrada. Y la sangre y los cuerpos muertos en el Madhyasna no es que gusten mucho, no es una cosa que se considere sagrada para ellos. Una vez una persona ha fallecido, la cáscara, lo que se queda, no es importante, los huesos sí, pero la carne no, y además la carne se descompone y eso lo consideran como sucio. Por lo tanto, no se entierra a los muertos, nada de enterrar cadáveres, porque eso es faltarle el respeto a Spenta Armaiti, que es la tierra, ¿no? Y bueno, ella digamos que es, por eso que decía que es la más amesha, la más abundante, la más bountiful, porque ella es la que provee y además representa literalmente representa al espíritu de la devoción. O sea que idealmente ella es la guía principal de todos nosotros, que deberíamos seguir por el camino que nos ha marcado Ahura Mazda. Esto es una cosa curiosa, y es que en general en los gazas no hay un orden de los Amesha Spenta, no es que vayan en orden, pero Spenta Armaiti aparece como la cuarta.
en algunos textos de Avéstico joven. Y en algunos textos ella es la compañera de Josastra Vairilla, lo cual tiene cierto sentido porque si uno es la tierra y el otro es el cielo, puedo ver la relación. No obstante, sí que me parece, y esto es una cosa que es personal, sí que me parece que eso es una relación que puede haberse empezado a dar a través del contacto con otras religiones y otros cultos que consideren el cielo y la tierra como divinidades que son pareja. Esto no es una cosa que pase, Dios mío, qué moderno todo. No, que va, esto ya pasaba en Babilonia y de hecho pasa en la mitología griega. Entonces quizá fue a raíz de relacionarse con estas mitologías, pues el culto empezó a derivar hacia allá. Es increíble las veces que aparece esta Ameshaspenta en los textos. ¿Por qué? Pues porque es la abundancia. Es la abundancia y además es el camino. Entonces, pues eso hace que sea una de las más importantes. Y vamos con el número 6, que, bueno, pues el número 6 es mi favorito, ¿vale? Y si me conocéis un poco, si sabéis un poco de qué pie cojea vuestra querida doctora Plumas, sabéis por qué. El sexto, que me lo he dejado para el final a propósito, es Bohu Mana. Bohu Mana es mi favorito porque su nombre quiere decir buen pensamiento. ¿Y por qué es mi favorito esto? Porque yo considero que todo lo bueno en esta vida, todo empieza por un buen pensamiento, por tener ese pensamiento bueno, esa buena idea. No estoy hablando de buena idea en el sentido de, oh, brillante, no, sino buena, de bondad. Empezado por la bondad. Y el hecho de que exista una divinidad para esto es increíble. Además, si no fuera poco, os he hablado de la creación, hemos hablado de la tierra, hemos hablado de las plantas, el agua, el cielo. Bohu Mana preside sobre algo muy, muy importante para mí, que son los animales. Bohu Mana es el protector y el guardián de todos los animales en la creación. Y yo soy lo más bichero del mundo. A mí me encantan todos los animales de la vida. Las cucarachas también no me apasionan, pero me hacen mucha gracia. A mí me encantan los animales. En general me parece que son lo mejor que tiene este planeta Tierra. Es espectacular lo de los animales. Y Bohu Mana, pues literalmente es el buen estado de la moral de una persona en la que cumple con su deber, cuida de su familia, es amable con los demás, venera a Ahura Mazda o, ojo, Bohu Mana o Bahman en Pahlavi también se ha utilizado como para hablar de aquellos que cuidan a las vacas o al rebaño bovino. ¿Y esto por qué? Porque las vacas, team vaca siempre para siempre, las vacas son súper, súper importantes en el mundo iranio. Muchísimo, pero vamos. No os hacéis una idea. Y es posible... sí, Team Vaca saluda a Bohu Mana, pero vamos, siempre, sí, señor. Creo que voy a tapar al... Es que no quiero mover a... No quiero mover a mi amigo por Bohu Mana, por supuestísimo que sí. Por Bohu Mana. ¡Salud! Sí, justo, no puedo ponernos a los dos porque tapo al preciosísimo buitre dorado. Pero sí, además, Bohu Mana es como uno de los elementos básicos de la creación, porque en el zoroastrismo se entiende que todo ha sido creado con bondad, que es una cosa que a mí me parece preciosa también. Bohu Mana es además uno de los pocos Ameshaspenta que tiene su equivalente oscuro, porque, claro, si existe el buen pensamiento, tiene que existir el mal pensamiento, y del mismo modo que el buen pensamiento empezó siendo un concepto, una personalidad de Ahura Mazda, el mal pensamiento, que es Akamana, terminó siendo también una divinidad oscura, en el sentido de que se creó un Daeva, una divinidad de la oscuridad,
que era el contrario de Ahura Mazda, porque en el zoroastrismo, el mazdeísmo, bueno, más en el zoroastrismo, cuando se convierte en zoroastrismo, tiene un puntillo más de las religiones monoteístas clásicas, es decir, Islam, cristianismo y judaísmo, en el sentido de que ya separa entre bien y mal y se convierte en una religión lineal, ¿no? Con un principio y con un final. No obstante, el mazdeísmo, el mazdayasna, en su estado más primigenio, es una religión que es mucho más cíclica y además, en lugar de el bien contra el mal, enfrenta el orden contra el caos, que no es el bien y el mal, es el orden contra el caos, y además ni siquiera no los enfrenta, así que no los entiende como necesarios. El uno al otro se necesitamos uno para que exista el otro, en el sentido de, por ejemplo, necesitamos muerte para que haya vida, necesitamos luz para que haya oscuridad, necesitamos el buen pensamiento y el mal pensamiento, se necesitan entre ellos. Sin uno, el otro no existe, y de hecho, así es. Es tanto así que Ahura Mazda también tiene su equivalente, que es Angreman Yu, o como muchos lo conocéis seguramente, Ahriman. Entonces, profesora, imagino que esa soy yo. Bueno, en el examen entran los importantes: el inmortal 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Yo no he dicho que sean importantes. A ver, para el zoroastrismo sí lo son, pero son... Yo siempre he dicho que a mí todos me encantan. Y sí, todos son importantes, por supuesto, pero porque todo en el mazdeísmo es importante. De todas formas, una cosa con la que contáis es que yo no os voy a hacer ningún examen. A ver... Bueno, Bohumana también tiene un papel bastante importante en la escatología, pero de eso, si queréis, podemos hablar otro día, porque vamos a hablar del séptimo en cuestión, del séptimo regimiento. A ver, os he contado que los Ameshaspenta son 6, que junto con Ahura Mazda forman el Heptad o Hepteto, los 7. Vamos a repasarlos todos. Empiezas cada presentación con es muy importante, porque es que es muy importante. No es lo más importante, pero es muy importante. Además, es la emoción pura. Es la emoción pura. Yo estoy tan contenta esta tarde de viernes, porque además este directo ha costado sacarlo, porque pues, la vida. Vamos a repasarlos todos y vamos a hablar de ese número 8, entre comillas, que tenemos por ahí escondido. Tenemos a Hurbatat y a Meretat. La totalidad y lo imperecedero. Ahí están las dos, guapísimas y estupendas. Qué bonitas son. Como os decía, estas ilustraciones son de Hannah Shapiro y la verdad es que son muy, muy bonitas. Luego tenemos a Asha Bajista y Jusatra Bairilla. Tenemos la verdad absoluta, la verdad más deseable y el dominio deseable, el reino deseable. Ahí los tenemos a los dos. Llevamos 4. Y luego tenemos a Spenta Armaiti, que es la sagrada devoción, la sagrada piedad, y a Bohumana, que es el buen pensamiento. Ahí los tenemos a los 6. Estos 6, junto con Ahura Mazda, representan el hepteto. Es que odio esa palabra. De verdad que la odio. Pero es que hay uno más. Es que hay un octavo. El octavo historiador, no. Pero hay un octavo. De repente aparece esta de aquí. Spenta Manju. ¿Qué es Spenta Manju? Bueno, si lo buscáis en alguna fuente de internet, digamos de media a dudosa calidad, os va a salir el Espíritu Santo, ¿vale? Perdón. No es el Espíritu Santo. Mi gato se acaba de volver loco cuando has puesto esa imagen. Antiguo en Irán, tengo 7 personalidades, te adoramos. Moderna en Irán, tengo 7 personalidades, quita 8. Es que es un poco así. No es el Espíritu Santo, ¿vale? Pero es un aspecto de Ahura Mazda que termina por desprenderse y lo mantiene todo unido. Digamos que es el pegamento que mantiene al hepteto junto.
¿Y por qué no quiero decir? A ver, ¿por qué no quiero decir el Espíritu Santo? Porque hay una razón muy concreta, y es que cuando digo Espíritu Santo ya hay una religión que se adjudica lo del Espíritu Santo. Pero digamos que es un espíritu sagrado, una entidad. Lo dicho, el Spenta Manju es algo que se posee, o sea, Ahura Mazda tiene esto dentro de él, es la fuerza que le ha hecho crear el mundo, esta creación. Es la fuerza que lo mantiene todo unido, que mantiene las 7 creaciones juntas, que mantiene ese espíritu, ese chispa vital que tenemos dentro, que la mantiene viva. Esa es Spenta Manju, pero Spenta Manju no es alguien hasta mucho después. Es la capacidad creadora de Ahura Mazda. Y esto aparece bastante después, ¿eh? O sea, insisto en que esto es bastante posterior. Entonces, claro, ¿cómo se tradujo esto? A ver, a ver si tengo aquí, voy a mirar un segundo, porque no, aquí no lo tengo. Yo creo que así lo entendéis bien, ¿no? Es como la fuerza que tiene Ahura Mazda, es la fuerza creadora, es el poder de Ahura Mazda que de repente hace ¡pum! ¡Ya está aquí la guerra! Y se desprende y aparece como una entidad en textos muy posteriores. Literalmente su nombre quiere decir eso, espíritu, o sea, Spenta, espíritu, entidad, ser, Manju, eterno. Y dependiendo de algunos textos que consultemos, esto parece ser que fue creado por Ahura Mazda para poder oponerse a la acción de Angra Mainyu, que es pues todo lo contrario, ¿no? Si el Spenta Mainyu quiere mantener la creación junta, Angra Mainyu quiere destruirla y quiere eliminarlo todo absolutamente, pero para eso están no solamente Ahura Mazda, sino los inmortales, los Yazatas, los Frabashi y absolutamente todas las creaciones de Ahura Mazda. Entonces, digamos que Spenta Manju representa el poder de Ahura Mazda de crear y dar vida. Sí, exacto. Esta sería el pegamento, Spenta Manju sería el pegamento y Angra Mainyu sería el disolvente, la acetona del pegamento. Ella es la que lo mantiene todo junto y todo... sí, todo con vida. Es lo que lo mantiene todo unido. Algo así, como podemos decir, también representa conceptos un poquito más abstractos como la inspiración, la iluminación. Es complicado hablar de Spenta Manju porque Spenta Manju no es como tal una entidad como podría ser alguno de los Ames Spenta, sino que es una fuerza, un poder que termina apareciendo con personalidad separada, muy a posteriori. Espero haberme explicado porque son conceptos un poco complicados. Estoy viendo si en alguna de las entradas de sus hermanos, entre comillas, aparece ella, pero no la tengo en mis notas porque, bueno, Spenta Manju. Claro, es que todos los inmortales tienen Spenta Manju, bueno, es una capacidad que solo le pertenece a Ahura Mazda, pero los Ames Spenta, al ser derivados de Ahura Mazda, también retienen un poquito de su poder. Entonces es muy complicado hablar de Spenta Manju como una entidad divina separada, porque realmente no lo es la personificación del poder de Ahura Mazda y de un poquito del poder que tienen todos los Ames Spenta. Por eso hablo del octavo como que está, pero no está, pero sí, pero no, pero bueno, pues ahí la tenemos. Y mira, os voy a dejar mirando el Ashen Bohu, que es, el Ashen Bohu es uno de los rezos más famosos del zoroastrismo. Este está escrito en avéstico, creo, sí, es uno de los pocos que tenemos en avéstico, porque quiero aprovechar este momento para intentar poneros a los 8, a los 7, porque no tengo Ahura Mazda. Quiero intentar aprovechar para poneros a todos en pantalla. A ver si os puedo poner, porque ya no me hace falta tenerlos separados.
Y mientras tanto, yo creo que es un buen momento para que me dejéis vuestras preguntas, si tenéis alguna, porque yo no tengo ya nada más que contaros, macho. Yo he terminado por hoy. Así que si tenéis alguna pregunta, estaré encantada de responderosla. Igual no van a quedar todos del mismo tamaño, ya lo siento. Pero una le echa ganas, ¿verdad que sí? ¿Cuál es el que más os ha gustado y por qué ha sido Bohuman? Bueno, me está quedando cada uno me está quedando de un tamaño distinto, pero lo dicho, lo que cuenta aquí es la intención. No encuentro Spentarmighty. ¿Dónde está Spentarmighty? Aquí. ¿Voy a poner también Spentamind? Pues sí, pues ya que tiene su ilustración y ha llegado hasta aquí, pues aquí la vamos a poner. Spentamind, pobrecita, no le vamos a hacer bullying. La vamos a incluir porque somos muy, muy, muy amables en nuestra... ¿Dónde está Spentamind? Aquí. La octava en discordia. La octava en discordia, pobrecita mía. Bohuman a muerte. Sí, pero porque tú eres igual de Team Vaca que yo. Eso no podía no saberse, la verdad. Tú eres igual de Team Vaca que yo. Ay, que no le había dado a mover. A esta de aquí. Ahí está. Ahí está. Viendo pasar el tiempo. Voy a intentar moverse todos un poquito hacia acá porque está, claro, los de arriba estáis muy bien puestos, pero los de abajo estáis puestos, la verdad es que fatal. Jo, qué difícil es hacer esto así. Yo os juro que estoy haciendo cosas, aunque no lo parezca. Team Vaca no puedo elegir otro, sí. Desde que lo has quitado de la pantalla, está ronroneando. Es que le ha entrado, no le habrá entrado a tu gato el espíritu sagrado. Yo pregunto. ¿Sabes qué? Tendría que haber reaccionado con Bohuman, que es el de los animales. Eso hubiera estado súper bien. Bueno, pues aquí os los pongo a los 7, porque he decidido que Spentamind está ahí. Está ahí con representando a Ahura Mazda. Porque, ¿por qué no? Míralos qué bonitos. Qué bonitos todos juntos, ¿eh? La verdad es que son ilustraciones preciosas. Sí. Balú es sagrado, ya decía yo. No, Balú es un Jin. ¿Por qué? Porque es un gato y todos los gatos son Jin, por definición. Qué bonitos. Qué bonitos los Amesos Penta. Ay, qué bonito este tema, de verdad. Qué bonito este tema, qué precioso el madeísmo, qué precioso el mandayana, qué precioso todo, absolutamente. La de las plantas es muy favorita. Es que Ameretot es mucha Ameretot. Sí. Es muy bonito. Además, a mí me parece especialmente interesante que cuando vinculas las personalidades de la divinidad suprema, las vinculas a la creación, nada menos, ¿eh? Las vinculas a la creación de forma que entiendes que el mundo que te rodea... Esto es una cosa de la que os podría hablar mucho mejor Lucía Triviño de Las Hojas del Bosque o Aina S. Erice, pero esta forma de poner al mundo que te rodea, al mundo natural por delante de nuestras necesidades humanoides, es muy interesante porque te da una idea, nos ayuda a hacernos una idea de hasta qué punto era importante el mundo natural y lo que les rodeaba, tanto que las personalidades de la divinidad más importante del panteón están vinculadas, aunque sean conceptos tal y como la verdad, la totalidad, el reino deseable, el buen pensamiento, sí, pero están asignadas, cada una de ellas tiene asignada un elemento de la creación que protege y que cuida, y que entendemos de esta forma que sin ellos no sería posible la existencia. Y eso es una valoración del mundo natural que, ojo, no debe olvidarse, ¿no? Yo considero que no debe olvidarse. Pero bueno, macho, hasta aquí ha llegado el directo de hoy. Muchísimas gracias por venir a disfrutar conmigo de los Amesos Penta y de esta tercera parte de nuestra pequeña historia del zoroastrismo que estamos creando aquí en este precioso canal. Muchísimas gracias por venir conmigo, espero que lo hayáis pasado muy bien y espero que hayáis aprendido algo que quizá hace 1 hora y media no sabías. Entonces, bueno, pues ahí os invito a uniros al servidor de Discord y muchísimas gracias de nuevo a mis patrons, Tiermus y Tiasdot, que están ahí siempre contra viento y marea. Muchísimas gracias por apoyarme. Si vosotros también queréis apoyarme en Patreon,
Pues ahí lo tenéis, ahí tenéis el Linktree con todas mis redes y si vosotros consideráis que queréis apoyar el proyecto, hay muchas cositas muy chulas con las que podéis contribuir. ¿Cuántas personas de España conocen el zoroastrismo? Pues bastantes más de las que parecen y no las conozco a todas, desgraciadamente, aunque me encantaría. De hecho, sé que hay gente que me ve de vez en cuando que viene de familia Parsi. Los Parsi son los zoroastrianos emigrados a India y sé que hay gente cuyas familias pertenecen a la comunidad Parsi, así que eso me honra muchísimo. Muchísimas gracias. ¡Claro que sí! Muchísimas gracias, Nightingale. ¡Ay, bacha! ¡Qué ganas tenía yo ya de sentarme con vosotros! Contaros cosas. Gracias por la historia. En realidad ya estuve aquí en la primera entrega y te sigo desde hace mucho, pero no escribo, no siempre tengo la cabeza para pensar y aprender. Bueno, no pasa nada, yo me alegro mucho de que estés aquí y aquí siempre se viene cuando se quiere, cuando se puede. Y bueno, yo ya sé que esto lo dicen todos los streamers del universo, pero es que en mi caso es verdad, o sea, lo que ellos expresan como un deseo de mi comunidad es la mejor del mundo, es bonito, pero es que lo mío es factual, o sea, lo mío está basado en datos. Es así, porque no puede ser de otra manera. Mis WhatsApp son los mejores, la mejor comunidad de la historia son mis WhatsApp. No digo que las de los demás sean peores, por supuestísimo que no, son bellas, son hermosas, son preciosas, pero no son mis WhatsApp, que mis WhatsApp son los mejores y eso es, como digo, factual, son datos. Facts. WhatsApp, espero que tengáis una semana muy bonita con lo que queda, que disfrutéis mucho el fin de semana y que vamos a celebrar ya dentro de nada. Estoy que no me lo creo. ¡Qué maravilla! Y pues nada, como siempre, recordad crear, explorar y divertiros mucho. Y hasta la próxima vez que nos veamos, yo os digo ¡Jodafes! ¡Hola, Romance de un día! ¡Bueno, adiós! ¡Jodafes!